Hola, bienvenidos a la clase número 8. Esta clase es de geometría. Quiero informarte que en el SAT la experiencia y lo que está escrito dice que por lo general tú no vas a tener más de 6 preguntas de geometría a lo largo de todo el SAT. Estas preguntas están relacionadas más con lo que son líneas, ángulos, triángulos y círculos. Las recomendaciones para empezar a trabajar las preguntas de geometría es que si no te está dada una figura, la dibujes y marques en esa figura las informaciones que te proveen en el problema. Si te están dando la figura, bueno, utilízala y marca la información. Que te fijes muy bien si dice si la pregunta no está hecha a escala. Si ese fuese el caso, a veces eso trae algunas cosas que están escondidas, algunas trampas. Entonces, yo prefiero dibujar mi propia figura con la información que me están dando. Y lo otro es que por lo general esas preguntas te hacen... están relacionadas con el valor de una medida de algún lado, de alguna cosa que algunas de las opciones de respuesta cuando son de selección múltiple no tienen ningún sentido, o sea, no hacen sentido. Entonces tú puedes eliminar esas opciones que no hacen sentido y acortar el número de opciones para trabajar, vas a ahorrar tiempo y por supuesto eso te va a dar mayor precisión a la hora de responder o seleccionar la respuesta. Otra cosa que quiero decirte es que en la primera página de la sección número 3 y de la sección número 4, que son las secciones de matemática, vas a conseguir esta hoja de referencia donde también tienes que conocer qué hay aquí antes de ir a la prueba. Esto por lo general tiene las fórmulas, como ves aquí, de área, de circunferencia, tienen aquí la parte del teorema de Pitágoras, que tienes que saber que es con un triángulo recto, que estos dos triángulos especiales se utilizan normalmente para cuando te dan un solo lado, puedes determinar los otros dos conociendo uno solo, y que estos ángulos, triángulos especiales, es porque sus ángulos internos son 30, 60, 90 y 45, 45, 90. Quiero recordarte que este cuadrito significa que eso es 90 grados. También que estas figuras tridimensionales lo que te dan es el volumen. Por lo general en una figura tridimensional la pregunta está relacionada con capacidad. Y entonces eso es importante que sepa, me están preguntando la capacidad, me están preguntando cuál es el volumen. Hay otra figura que también quiero mostrarte antes de comenzar a trabajar, que es esto. Estos son dos líneas paralelas que es importante que sepas que si son paralelas, ellos te lo tienen que decir, que las líneas son paralelas, no es que tú lo estás asumiendo porque parecen paralelas. Ellos te lo tienen que decir y están cortadas por una línea transversal, como sería esta. Entonces, si tú te das cuenta, tú tienes aquí 8 medidas de ángulos. Todos estos números del 1 al 8 refieren a medidas de ángulo. Bueno, estos ángulos mantienen una relación. Si te das cuenta, tú tienes dos tipos de ángulos en esta figura. Tienes ángulos como este, como el 2, como el 4, como el 6 y como el 8, que yo los llamo ángulos small, o sea, son ángulos pequeños. Pequeños comparados con que, bueno, si los comparas con este ángulo, por ejemplo, el 1, el 3, el 5 y el 7, que yo los llamo big, que son ángulos más grandes, ¿ok? Entonces, estos 8 ángulos tienen ángulos pequeños y ángulos grandes. Y todos los ángulos pequeños, o sea, el 2, 4, 6 y 8, todos ellos miden lo mismo. Y todos los ángulos grandes, 1, 3, 5 y 7, también las medidas son las mismas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú en algún momento necesitas determinar un ángulo de estas, en una figura como esta, si conoces un solo ángulo de ellos, suponte tú que tú conozcas el pequeño, este número 2, tú puedes determinar la medida de todos los demás ángulos. Porque si conoces el 2, puedes conocer el 1. ¿Cómo voy a conocer el 1? Bueno, porque esto que está aquí es una línea recta y el ángulo de una línea recta es 180 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que tú vas a tener que cuando tú tengas la suma de un ángulo pequeño más un ángulo grande, la suma de ellos dos es igual a 180. O sea que si tú conoces uno de estos, vamos a poner el número 2, que es uno pequeño, tú puedes conseguir este grande restando 180 menos el valor del pequeño. Y una vez que tengas la medida de un ángulo pequeño y uno grande, puedes determinar la medida de todos los ángulos. Esto es algo que es muy típico en las preguntas del SAT. ¿Cómo pudiéramos ver eso en un problema? Bueno, aquí te voy a mostrar un problema típico de un examen, que es la pregunta número 3 de la sección número 4.
Si te das cuenta, es bien similar a la pregunta, a la gráfica que te mostré anteriormente. ¿Cuál es la única cosa que yo estoy viendo aquí? Bueno, estoy viendo que no tengo una sola línea paralela transversal, tengo dos. O sea, me están diciendo, vamos a leer lo que dice el problema. Dice que en esta figura de arriba las líneas L y la línea M son paralelas, ¿ok? Eso es importante que tú sepas que te lo tienen que decir. No porque parezcan paralelas, yo voy a asumir que son. Eso te lo tiene que decir el problema. Y ese es uno de los principales problemas que tienen los estudiantes cuando están respondiendo preguntas de geometría, que asumen cosas por lo que ven, no por lo que les dicen. Aquí todo tiene que estar dicho en el problema para poderlo asumir. ¿Qué es lo único que tú no tienes que ser, que no te lo tienen que decir? Que si una línea parece recta, pues una línea así parece recta, es recta. No te tienen que decir que esa línea es recta. Pero si esto te están diciendo que son paralelas, parecen paralelas, te tienen que decir que son. Si te están diciendo que un ángulo parece 90, pero te lo tienen que decir que es. Entonces, aquí te están diciendo que estas dos líneas son paralelas y también me están diciendo que las líneas S y T también son paralelas. ¿Para qué me están diciendo eso? Bueno, para que yo sepa que puedo usar el concepto que te mostré anteriormente. ¿Eso qué significa? Que ahora no son solo estos ángulos los que son iguales, son estos y estos también. O sea, todos los ángulos que se forman aquí son iguales. O sea, todos los ángulos, como todos los ángulos pequeños son iguales, como este número 1. Todos los que son pequeños son iguales. Y todos los ángulos grandes, como este ángulo, todos esos ángulos son iguales también. Entonces, vamos a ver qué te están diciendo. Te están diciendo que la medida del ángulo número 1, que está aquí, te están diciendo que es 35 grados. Este circulito que está aquí arriba del número significa grados. Y te están preguntando cuál es la medida del ángulo número 2. Bueno, ya lo vimos anteriormente. Te dije que la suma de un ángulo pequeño más la suma de un ángulo grande, eso tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora? Bueno, como tengo 35 más el ángulo grande, que es el que me están pidiendo, que es el ángulo número 2 de 180, lo que hago es restar 180 menos 35, y eso lo veo aquí que la única que hace sentido es la D. Esto es un problema con calculadora. En el caso de que quisieras hacer esto con la calculadora, lo puedes hacer, pero el único número que hace sentido es 145. Eso es un problema tan sencillo, sí, un problema número 3, que debería ser sencillo, pero acuérdate que aunque es sencillo, si tú no tienes claro el concepto de esta que te estoy mostrando aquí, de estas líneas paralelas con transversal, no vas a saber que esta relación que está aquí, ni vas a saber que este ángulo es este ángulo número 2, que es lo importante, es igual a este, o sea, este ángulo es el mismo ángulo número 2 que tienes aquí. Es importante que veas eso. Hay otro tipo de problemas que quiero hacer contigo. Hay un problema que es como este que está aquí. Es otro tópico que también se pregunta mucho en geometría, que es cuando tienes que convertir números radians o radianes a números a grados. ¿Okay? Entonces, radians y grados. ¿Qué es lo único que tienes que saber aquí? Que tienes que estar muy claro con eso. Es que el número, la conversión, o sea, cuando nosotros decimos que 180 grados en un ángulo, por ejemplo, es lo que también decimos que ese es el ángulo, ese sería pi en radian. Entonces, esa es la conversión. 180 grados representa pi en radian. Ahora me están dando los radianes y me están preguntando cuáles son los grados. Cuando yo tengo eso, yo enseguida pienso en un problema de regla de 3, en un problema de proporción. Digo, si 180 es pi, entonces 54 sobre 7 pi, o pi como se le dice en español, ¿cuántos grados son? ¿Qué es lo que tú tienes que tener aquí muy pendiente? Bueno, esta parte que está aquí, que si esto que está aquí arriba en el numerador es grados, esto tiene que ser grados, que es lo que te están pidiendo. Si estos son radianes, esto tiene que ser radianes, pones un signo de igual y lo que haces es utilizar la multiplicación cruzada. Cuando tú haces eso, bueno, tan sencillo como que tú ahorita vas a tener que x multiplicado por pi es igual a 180 multiplicado por 54 sobre 7 pi.
Fíjate, este es el problema número 27, que ya sería como un problema un tanto difícil, de la sección número 4, que tienes calculadora. Que es importante aquí que te recuerdes que ya lo vimos en otra clase, que como esto es un solo término en el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho también tiene un solo término y tienes cosas multiplicando, este pi que está aquí se puede cancelar con este. ¿Qué te queda? Que x es igual a 180 por 54 dividido entre 7. Entonces lo que tú tienes que hacer es esto con la calculadora. Cuando trabajé esto, bueno, ¿qué me dio? Me dio un número que no está exactamente aquí, pero me doy cuenta que aquí me están diciendo cuál es aproximadamente. Entonces, el número que se aproxima más fue esta C. A mí me dio algo así como 1388.5. Entonces, me doy cuenta que obviamente este es el que es más aproximado a esta operación que está aquí. Recuerda cómo haces esto. Puedes hacerlo de dos maneras. Haces 180 por 54 y luego lo divides entre 7, o puedes dividir 54 entre 7 y luego lo multiplicas por 180 con la calculadora y eso te va a dar. Problema bien sencillo. ¿Qué tienes que saber? Tienes que saber esto. ¿Okay? Entonces, un conocimiento que tienes que saber. Es una pregunta 27 que pareciera difícil y fíjate que realmente no lo es. Ok, bueno, tengo otro problema que te quisiera mostrar, pero este te lo voy a dejar a ti para que lo hagas como una tarea. Es un problema relacionado con triángulo. Es muy importante que sepas manejar este concepto. En este caso, vamos a leer qué dice, una pregunta número 18, y si te das cuenta es una pregunta 18 de la sección 3. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ya no tienes ningún tipo de respuestas para escoger. ¿Qué te están diciendo? Que en esta figura de arriba, la línea BD, o sea, esta línea que está aquí, te están diciendo que es paralela a la línea AE. Ok, me están diciendo que estas dos líneas son paralelas. ¿Qué más me están diciendo? Me están diciendo que este ángulo que está aquí, por este cuadrito que está aquí, es 90 grados. Me están dando este valor que es 18, me están dando este valor que es 6 y me están dando este valor que es 8. Te están preguntando cuál es la medida de la longitud de CE. O sea, me están preguntando cuál es esta medida que está aquí. Esta medida CE que está aquí. Entonces, si yo quiero trabajar este problema, que es algo que te voy a dejar para que tú lo hagas y después me digas a mí, bueno, cómo te fue, si lo pudiste terminar o no, te voy a decir prácticamente cómo lo vas a atacar. Yo quiero que tú aquí te des cuenta que tú tienes este triangulito aquí pequeño, ¿ok? Y tienes un triángulo grande. ¿Cuáles son esos dos triángulos pequeños y grandes? Ok, el triángulo pequeño, el triángulo que tienes ahorita aquí pequeño, es este triángulo que está aquí, este chiquitico que está aquí, este azulito que acabo de poner ahí. Ese triángulo es este, ¿verdad? Donde tienes aquí 6 y 8. Perfecto. Sí, voy a ver cuál es el triángulo grande. Bueno, el triángulo grande es este grande que está aquí, es este verde que está aquí. O sea, este triángulo grande es este. ¿Y qué información me están dando de este triángulo? Bueno, de este triángulo me están diciendo esto que es 90 y me están diciendo que esto vale 18. ¿Ok? Me están preguntando cuál es el valor de CE, que es la hipotenusa de este triángulo. Si yo tuviese este valor que está aquí, pudiera utilizar el teorema de Pitágoras y resolverlo, pero no lo tengo. Entonces, ¿qué me doy cuenta de estos dos triángulos? Bueno, que estos dos triángulos son similares. Para que dos triángulos sean similares, tienen que tener la misma forma. En este caso, tienen la misma forma porque los ángulos internos son iguales. ¿Cómo sé yo que los ángulos internos son iguales de estos triángulos? Bueno, fíjate, si te das cuenta, este que está aquí, que es esta y esta, es el mismo valor. Pero este que está aquí yo no sé si este es el mismo que este. Yo tampoco ahorita no lo sé. Tengo que ver este ángulo. Este ángulo es 90. Pero este chiquitico que está aquí no está marcado con 90. ¿Cómo puedo yo asumir que este también es 90? Para eso fue que me dijeron esto. Si esta línea que está aquí, del 18, es paralela a esta del 6, es porque esta línea que está perpendicular a esta, porque está formando un ángulo de 90 grados, entonces quiere decir que esta también es perpendicular a esta y por lo tanto también forma un ángulo de 90. Entonces, si estos dos ángulos son iguales y estos dos ángulos son 90, entonces definitivamente este y este ángulo también son los mismos. Entonces voy a poder aplicar lo que se llama la regla de 3
o la proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que 18 es a 6, fíjate, 18, o sea, este lado es a este, ¿verdad? Como este que me están pidiendo, que es el CE, es a este que está aquí, que es la hipotenusa de este, que es la CD. Ah, pero este es el que me están pidiendo, qué bello. Pero yo no tengo CD. Ah, pero lo puedo averiguar porque si te das cuenta, en este que está aquí, ya tú estás listo para aplicar Pitágoras. Tú puedes conseguir este valor que está aquí, que es CD, utilizando Pitágoras. Si no te acuerdas, vas a la hoja de referencia y lo calculas, consigues el valor de CD y después que lo tengas, lo sustituyes aquí y ahí es donde finalmente vas a hacer lo que se llama otra vez la multiplicación cruzada. Fíjate, en este problema tú podrías decir, caramba, pero pareciera que hay una cantidad de operaciones matemáticas que tengo que hacer. Bueno, pero sí, te vas a darte cuenta que todos los números con los que vas a trabajar son cuadrados perfectos, o sea que deberías saber la raíz cuadrada, son exponentes que son fáciles, son divisiones como 18 entre 6, que tú deberías saber eso, son las operaciones básicas de las tablas básicas. Entonces, bueno, quiero que resuelvas este problema, me digas qué te dio, me dejes un comentario, me dices, cónchale, mira, me dio esto, me sirvió muy bien lo que me diste, esta información no fue suficiente, necesito saber algo más, etcétera. Yo normalmente te dejo un problema, ese es el problema que te estoy dejando hoy. Sin embargo, quisiera de alguna manera decirte que este problema que trabajamos de radianes, que es algo que normalmente muchos estudiantes a veces no se acuerdan de las conversiones. Yo quisiera que tú estuvieras claro que tienes que leer algunas conversiones importantes como esa. También te voy a dejar, en esta oportunidad te voy a dejar dos problemas. Este problema número 16, te lo quiero dejar aquí para que lo hagas. Este es un problema 16 de la sección número 4. Quiero que utilices el mismo concepto que te di de triángulos similares. Asegúrate que estos tres ángulos son idénticos a estos tres y entonces, por favor, me consigues cuál es la relación que es equivalente a esta. Si te das cuenta, todas las respuestas están relacionadas con este triángulo. Entonces, tú vas a utilizar o sea, el lado de por ejemplo, de BC, ¿cuál es el lado equivalente de BC aquí? Presta bastante atención a la medida de los ángulos. Acuérdate, BC en este caso es la línea que está entre el ángulo de 90 y este ángulo que ahorita no lo sé. Acuérdate que la suma de los ángulos adentro de un triángulo tiene que ser 180. Tú puedes calcular este. Entonces tienes que ver qué ángulo es este. Ah, ya yo lo veo rápidamente, pareciera que fuera 58. Entonces, definitivamente, este es 58, este es 58, este es 90, este es 90, entonces este es 32, este va a tener que ser 32 y ahí vas a poder conseguir la respuesta correcta. Aquí también quiero dejarte que lo hagas y por favor me dejes saber tu comentario. Bueno, a lo largo de las clases que faltan vamos a poder ver otros problemas de geometría. Ya también hicimos uno en la clase anterior un poco difícil con el del cilindro. Y como siempre, lo que te invito es que por favor te pongas a trabajar en esas preguntas de geometría que están en los exámenes que estás trabajando, que pudiste bajar por internet o el libro que tienes para practicar. No te quedes con esta información, tienes que practicarla y sentirte seguro. Tienes que poder aplicar las estrategias y para eso tienes que practicar. Te veo para la clase número 9. Acuérdate que tú sí puedes sacar el score de matemática que tú quieres y estás buscando para ser competitivo. Así que te espero para la clase número 9. Chao.